Gracias, presidente. Yo voy a plantear 4 preguntas sobre temas puntuales. La primera en cuanto a las repercusiones de las políticas del Gobierno en materia de empleo, luego insistir sobre algunos temas de deuda, inversión pública y vivienda. El primero, hace algunos días estuvo aquí el ministro de Trabajo de la Nación, en el marco del debate de la Ley de Primer Empleo, y sinceró un dato muy puntual y muy impactante, que es la pérdida de 120.000 puestos de trabajo desde enero hasta ahora. La pregunta concreta es, ¿cuáles son las herramientas con las cuales ustedes estiman en materia de promoción de inversiones que podrían hacer que el crecimiento de la Argentina previsto por el gobierno para el año que viene recupere niveles de empleo sobre esa base de trabajadores que hoy han perdido su fuente de trabajo? Cuestión que nosotros desde la oposición habíamos advertido en su momento y que lamentablemente tuvo como resultado el veto de la ley antidespido, pero sobre la base de hechos ya consolidados, queríamos decir qué previsiones tiene sobre inversiones, en qué rubros, en qué zonas, porque claramente una de las expectativas que se había generado en cuanto a la salida del default era la generación de nuevas inversiones en la Argentina. Entonces, lo primero es eso, ¿no? La relación de las políticas públicas, las herramientas presupuestarias para generar nuevos niveles de inversión y recuperar, por lo menos progresivamente en parte, esos 120.000 puestos de trabajo que el mismo gobierno ha reconocido que se han perdido en el transcurso de estos meses. Esa es la primera pregunta. La segunda, en materia de deuda, evidentemente en el debate surge que no terminamos de tener unanimidad en cuanto a datos o cifras. Entonces yo, sin ánimo de que se contesten ahora las preguntas, pero sí para aportar, le pediría al presidente de la comisión si podría acercar al equipo económico nuestro pedido de informe 5130, que plantea una serie de preguntas sobre el tema de la deuda, para que nosotros al momento de discutir el presupuesto ya podamos tener claramente, porque allí nosotros pedimos datos sobre el programa de recompra de títulos públicos, el programa Letra de Tesoro denominado dólares estadounidenses iniciado el 5 de mayo, el programa de emisión bono de ajuste por ser, el programa de emisión bonos ligado a la ley de esterilizaciones de activos, el programa de emisión de bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidense al 6%, la colocación directa de algunos de estos títulos de deuda al Fondo de Garantía Solidaria del ANSES, la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con el Banco Central, costos directos y o canjes que han significado el Estado argentino, quienes fueron beneficiarios de estos costos, o sea, una serie de ítems, porque de los datos que nosotros contamos tenemos a simple vista 6 colocaciones de títulos que hizo la República Argentina y nos estaría dando un endeudamiento no de 7.000 millones de dólares, sino de 19.250 este año. Una colocación de 2.750, otra de 4.500, una de 6.500, otra de 2.750 el 20 de abril y dos más de 1.000 millones y 1.750 el 30 de junio. Entonces, un poco para poder avanzar, que cuando discutamos el presupuesto lo hagamos sobre la base de datos puntuales, si podíamos hacerlo sobre la base del pedido de informe. El tercer punto tiene que ver con la inversión pública. Hay un tema que no terminamos de ponernos de acuerdo, no en este caso con ustedes, sino que hemos debatido con el jefe de gabinete en el último informe, que es el Plan Belgrano. No entendemos por qué el Plan Belgrano no tiene una imputación presupuestaria propia. El presidente en su mensaje claramente lo señala cuando habla de la importancia que genera el Plan Belgrano, y dice una serie de obras, las enuncia, ferrocarriles, rutas, pero no podemos lograr ni en las informaciones a nivel de ejecución de este año, ni no entendemos por qué en el presupuesto no se establece un monto determinado. Si bueno, el Plan Belgrano representa tantos pesos o millones de pesos del presupuesto en tales obras con plan de ejecución, porque después se nos hace el otro análisis, que el Plan Belgrano sería la totalidad de inversión que hace el Estado Nacional en las provincias del NOA y del NEA,
pero entendemos que no tiene el mismo nivel de importancia para lo que el presidente había planteado como Plan Belgrano, que hay aquellas obras de infraestructura que rompen con las brechas de desarrollo, los diferenciales de desarrollo en las distintas regiones argentinas. No es lo mismo, por decir, convertir en autopista la ruta 934, que es una gran demanda de las provincias de Salta y Jujuy, con la inauguración de un jardín de infantes, que tiene un efecto dentro del sistema educativo, pero no que tiene que ver con quizá estos niveles de desarrollo generales que se logran romper las asimetrías con inversiones de otro tipo. Entonces, si nos podrían explicar por qué se ha tomado ese criterio de no valorizarlo al Plan Belgrano, no darle imputaciones presupuestarias y no señalizar en el presupuesto, en el listado de obras, cuáles son las obras puntuales del Plan Belgrano, para que incluso nosotros podamos hacer un seguimiento y dar respuesta a los intendentes, porque funcionarios del Plan Belgrano fueron por distintas provincias, se reúnen con intendentes, les piden carpeta, los intendentes presentan carpeta y después no hay devolución sobre eso y no sabemos si esas obras están incorporadas o no. Y el último punto es el tema vivienda y el procrear, que algo se planteó aquí en el marco de la discusión. Uno tiene la sensación que el procrear, ideado oportunamente con doble finalidad, primero con resolver el problema habitacional y segundo con generar puestos de trabajo, se va licuando en su nivel de importancia. Pero hay un tema que ha quedado pendiente y queríamos saber si estaba contemplado, que es alrededor de 40.000 familias argentinas que tienen el plan otorgado y que el proceso inflacionario hace que la relación dinero-metros cuadrados que en su momento existía al momento de entregarse el préstamo, hoy claramente está distorsionado, entonces no le alcanza para construir la misma cantidad de metros cuadrados por el proceso inflacionario que ha vivido la Argentina. Entonces, si existe en el presupuesto contemplado un procrear complementario, pero no selectivo, para aquellos que han llegado al 80% de la ejecución, sino para todos aquellos que tienen el procrear otorgado y que en algunos casos están en distintas etapas de su construcción y algunos, por determinadas circunstancias, no han comenzado la construcción de las viviendas. Serían esos 4 temas. Y para finalizar, perdón, algo que dijo el diputado Bocio, que quisiéramos conocer la opinión de ustedes. Ojalá se dé la expectativa de crecimiento del 3,5% del PBI, es lo que necesita la Argentina. Pero también creo que es la oportunidad para parte de ese crecimiento distribuirlo de otra manera, con criterios diferenciales. Claramente nosotros vamos a insistir en este fondo de convergencia federal que le permita a las provincias recibir fondos, pero no sobre las bases de las distribuciones tradicionales, sino sobre la base de índices que tengan en cuenta NBI, distancia al puerto por los costos de flete, regiones por arriba de la media nacional de desocupación o necesidad de infraestructura social de cloaca y de agua, por ejemplo. Nada más, señor presidente, muchas gracias.